El síndrome del impostor es un patrón psicológico en el que una persona duda de sus propios logros y habilidades, creyendo que no merece el éxito que ha alcanzado y que es un fraude. Quienes lo padecen se sienten como un fraude y es esa parte de temer ser descubierta, pero es una realidad. Soy demasiado autoexigente con lo que hago. Si no está perfecto, siento que tengo que hacerlo de nuevo. Si dejo que esta autoexigencia campe a sus anchas, me afecta a mí como persona autoexigente. Siento que soy muy exigente también con las personas que me rodean y es frustrante también porque caes en ese esperar que todo el mundo haga las cosas como tú las harías. Eso no sucede. Todo el rato sientes que la gente de a tu alrededor lo hace mejor que tú, es más válida que tú, o lo que tú haces no es tan suficiente como lo hace la persona que tienes al lado. La clave para mí sería el compararte, sí, pero contigo misma, con tu yo del pasado. Si te comparas con el de al lado, conoces la historia de la persona que está a tu lado. No puedes comparar dos contextos que no son iguales. Estás comparando solo una parte y eso es muy injusto para ti. Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a un nuevo episodio de Ponme hielo en el café. Qué contenta estoy de estar de vuelta con este tipo de formato que no es formato de entrevista, sino que soy yo aquí charlando un rato con vosotras. Además, veis que también he cambiado un poco como la dinámica porque va a ser también en vídeo, que me he improvisado aquí un setup un poco raro, pero creo que ha quedado bien porque es bastante mi estilo, pero bueno, iremos probando porque sobre todo lo que quería era encontrarme cómoda, estar cómoda en cuanto a posición, pero también que la cámara me pudiese grabar, que pudiese estar con el iPad para ver un poquillo la estructura que me planteo yo para el episodio. Así que creo que hemos dado con la clave, o al menos para este primer episodio. Y, por supuesto, ¿dónde está? Aquí ya tengo mi cafecito a la mitad, más o menos. Ya de los últimos que quedan con hielo antes de que venga el frío. Aunque aquí en Andorra os diré que el frío ya ha llegado, no a lo grande, pero no es verano ya. O sea, sé que en el resto de la península sí hace mucho calor, pero aquí yo ya, amigas, duermo arropada con el nórdico, con eso os digo todo. Y bueno, para este primer episodio de este nuevo formato, como os digo, traigo un tema que me trae de cabeza desde hace bastante tiempo, que si habéis visto algún otro vídeo, y bueno, sobre todo la gente más cercana sí que me ha escuchado hablar mucho sobre esto, y es el síndrome del impostor. Habréis visto también en Instagram, en YouTube, que he empezado a trabajar con un libro, es un libro curso que se llama El Camino del Artista, que tiene como objetivo, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero por darle alguna pequeña pincelada antes de entrar en materia, en este libro está enfocado inicialmente para artistas tradicionales, por así decirlo, pues gente que pinta, gente que escribe, pero también es perfectamente aplicable para otro tipo de artista, ¿no? Pues en este caso yo me considero una persona muy creativa y considero que lo que hago en redes tiene mucho que ver con el arte, con esa creatividad. Entonces es perfectamente aplicable en mi contexto y yo estoy utilizando este libro, creo, en principio sin ninguna expectativa, ahora que ya estoy ahondando en él, creo que sobre todo para esa parte, para desbloquear esa parte creativa que se ha bloqueado, yo diría que por, en parte, una gran responsabilidad de este síndrome del impostor. Y ahora os voy a entrar en materia con él, porque a lo mejor algunas de vosotras ni siquiera habéis escuchado nunca este término del síndrome del impostor, aunque estoy segura de que la gran mayoría lo habéis sentido alguna vez, aunque a lo mejor sin ponerle un nombre como tal. ¿Qué es el síndrome del impostor? He tenido que buscar en Google la definición porque en mi cabeza está muy claramente definido, pero no estoy tan segura de ser capaz de explicarlo y que se entienda. Básicamente, y según Google, el síndrome del impostor es un patrón psicológico en el que una persona duda de sus propios logros y habilidades, creyendo que no merece el éxito que ha alcanzado y que es un fraude. Además, mira, destaca aquí, quienes lo padecen se sienten como un fraude, temen ser descubiertos, esto es súper importante, y atribuyen sus éxitos a la suerte o a factores externos a pesar de la evidencia de su competencia. Esto no lo había leído nunca como tal,
pero sí que lo había identificado tanto en conversaciones conmigo misma alrededor de este síndrome del impostor que siento, como en conversaciones con amigas en las que hablamos de que ellas también sienten esto. Y es esa parte de temer ser descubiertas. O sea, no sabía que esto era tan recurrente y que además definía, o sea, era una característica de ese síndrome del impostor, pero es una realidad un poco más aterrizado porque igual este concepto o sea, os lo acabo de definir de forma un poco técnica. Es básicamente sentir que tú no eres capaz o suficiente o válida para realizar X tarea o para asumir X responsabilidad o X rol. Me lo invento, que vas a ser mamá y que no te sientes identificada con ese rol o no te sientes suficientemente preparada y te sientes impostora en esa situación. O, por ejemplo, a la hora de asumir un rol de mayor responsabilidad en tu empresa donde trabajas, el no sentirte capaz o con las competencias necesarias para asumir ese rol y sentir que, pues eso, que estás engañando. Esto pasa también mucho cuando vas a entrar en un nuevo trabajo. Es verdad, se me está viniendo ahora una conversación con una amiga que iba a empezar en un nuevo trabajo y que sentía todo el rato que les estaba engañando porque se sentía impostora ahí, pues porque asumía tareas o funciones que no había asumido nunca, cosas parecidas. Entonces, eso es lo que sería el síndrome del impostor y esto es algo que yo siento muy frecuentemente en mi vida. No tanto por esa parte de temer ser descubierta o que también a veces, o asumir nuevos roles, sino porque tengo constantemente la sensación de que lo que hago lo hago mal. Y siento que, pues, que esto viene de la mano de ese síndrome del impostor, de sentir que no soy la mejor persona para hacer o para asumir las tareas o los roles que asumo a lo mejor a nivel profesional o en la parte de redes, por supuesto, que, pues que el contenido que creo siempre podría ser mejor o que no aporto suficiente valor o que no ayudo como me gustaría porque no sé llegar. Bueno, no os podéis imaginar de cuántas formas puede aparecer. A veces aparece en mayor medida, otras menos. A mí me pasa que este síndrome del impostor me aparece sobre todo cuando voy a hacer cosas nuevas, que supongo que es normal, ¿no? El enfrentarte a nuevos retos supone enfrentar nuevos miedos y por lo tanto que este síndrome del impostor tenga más espacio para acampar a sus anchas. Y es un poco lo que yo siento. Me he hecho así como una pequeña lista de causas frecuentes que yo he detectado en mí misma y entre ellas, la primera por supuesto es esa parte del perfeccionismo y la autoexigencia, que esto a mí me define completamente, o sea, y mira que esto sí que es algo que estoy trabajando mucho y cada vez siento que me pasa menos, pero soy demasiado autoexigente con lo que hago. Si no está perfecto, siento que tengo que hacerlo de nuevo. Hijo, esto ya no solo es un problema por los niveles de ansiedad, por ejemplo, que me puede generar a mí, sino porque si dejo que esta autoexigencia campe a sus anchas, no solo me afecta a mí como persona autoexigente, sino que siento que soy muy exigente también con las personas que me rodean. Y esto me ha costado mucho detectarlo y lo detecté hace tiempo, con ayuda de una psicóloga, pero es cierto que cuando estoy muy sumergida en momentos o en patrones de autoexigencia, tiendo a ser mucho más exigente con todo lo que está a mi alrededor. Y es frustrante también porque caes en ese esperar que todo el mundo haga las cosas como tú las harías y hola, bienvenida a la vida real, eso no sucede. Cuidado también con esa parte porque sí que en el pasado he vivido muchos momentos de estar muy frustrada por sentir ya no solo que yo lo hacía todo mal, sino que todo el mundo lo hacía todo mal. Y era por eso, porque los niveles de exigencia que yo tenía hacia afuera eran muy elevados, pero porque también los tenía hacia adentro. Entonces era un patrón de comportamiento muy feo en todos los sentidos. Y por suerte, y bueno, no por suerte, sino porque lo he trabajado mucho, gracias a eso pues ya no me pasa, o al menos no de la misma forma. Y si en algún momento como que esta conducta o este patrón empieza a asomar un poquito a la cabeza, lo detecto rápido y lo paro. Así que eso, muy bien por mí. Luego, por otra parte, bueno, esto sí que creo que en mí está muy presente, que es la comparación constante. Yo
caigo mucho aquí y, o sea, soy consciente de ello. Trabajo también mucho, mucho, mucho en ello porque creo que también esto tiene un impacto muy grande en cómo luego aparece ese síndrome del impostor, pero también soy consciente de que esto es habitual en todo el mundo, o sea, y es que en cualquier área de tu vida, o sea, desde a nivel personal, familiar, profesional, de dinero, a nivel de cuerpo, cara, bueno, todo lo que tenga que ver con el físico, a nivel estético, con cómo me queda la ropa, con cuánto pesa ella, cuánto peso yo, por qué ella come así y no está de esta otra forma, o porque es fácil que todo esto se dé. Y aquí yo sobre todo creo que lo más importante es el ser capaz de detectarlo. Porque si no eres capaz de darte cuenta de que caes en ese tipo de comportamientos, luego va a ser muy difícil que lo puedas cambiar. Así que para mí esa es la parte más importante. Y, y que por supuesto si estás en una situación de sentirte impostora con lo que haces, probablemente sea también en parte por eso, porque todo el rato sientes que la gente de a tu alrededor lo hace mejor que tú o es más válida que tú o lo que tú haces no es tan suficiente como lo hace la persona que tienes al lado. Por eso, y aunque es un trabajo súper difícil y soy consciente de ello, la clave para mí sería el compararte, sí, pero contigo misma, con tu yo del pasado. Porque si te comparas con el de al lado, tranquila que tu mente siempre va a encontrar la forma de hacer que tú salgas perdiendo. Pero es que además no tienes todo el contexto, no conoces la historia de la persona que está a tu lado. Entonces, no puedes comparar dos contextos que no son iguales. Estás comparando solo una parte y eso es muy injusto para ti. Imagínate que estás comparando las notas que tú sacas con las que saca tu amiga sin tener en cuenta que tú tienes que compaginar el estudiar con trabajar porque necesitas el dinero, mientras que tu amiga puede simplemente dedicarse 24/7 a estudiar porque no necesita tener un ingreso extra. Es injusto para ti que te estés comparando, que estés comparando tus notas cuando los contextos no tienen nada que ver. Entonces eso es súper importante el tener presente que si te vas a comparar, trata, al final hay que esforzarse para que esto se dé, el compararte con tu yo del pasado y, y no con la persona que tienes al lado. Las redes sociales, por supuesto, pues son son un agujero negro de comparaciones. Ahí es muy, 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 muy fácil compararse y además ahí sí que no tienes contexto ninguno. El otro día una chica que sigo en redes desde hace muchísimo tiempo, que se llama Teresa Sanz, ella se dedica al mundo de las redes sociales desde hace muchísimos años. Además yo recuerdo seguirla en YouTube cuando yo tenía a lo mejor 12, 14 años y tengo 26, o sea, imagínate, quizás un poco más mayor, ¿no? Yo creo que por esas fechas, ¿eh? Y esta chica se dedica al mundo de las redes, pero también hace mucha vida fuera de redes, con amigas que no tienen nada que ver con redes, y hablaba de que en conversaciones con sus amigas que no tienen nada que ver con redes, sus amigas alucinaban con las cosas que ella les contaba, porque les contaba pues eso, todo tipo de tratamientos que influencers se hacen desde botox, vitaminas pinchadas, no pinchadas, cirugías, incluso mencionaba pues cosas muy locas que algunas chicas de redes llegaban a hacer para mantenerse muy delgadas y, y todo eso tú no tienes ni idea cuando estás viendo sus fotos o sus vídeos en TikTok bailando y caes en compararte con sus cuerpos para ti perfectos sin saber todo lo que hay detrás. Es muy injusto para ti compararte con una parte ínfima de la vida de una persona sin tener en cuenta todo lo que la rodea. Así que esa sería para mí otra de las cosas que acentúa en mí al menos ese síndrome del impostor. Y luego otro tema que entramos en terreno un poco pantanoso que serían expectativas familiares y sociales. Familiares, pues lo que desde pequeña mi familia ha esperado o yo creía que esperaban de mí. Y ahora, pues siendo adulta, lo que siento que el entorno espera o creo que esperan de mí. Buah, esto sí que me parece súper difícil. Yo he lidiado muchísimo con esto porque al final yo desde pequeña siempre he sido una niña que lo hacía todo muy bien. Siempre Esther lo hace todo perfecto, es la que mejor lo hace. Y he crecido
con comentarios alrededor de lo bien que lo hago todo, entonces la Esther adulta no puede permitirse dejar de hacer las cosas tan bien, sobre todo porque la Esther pequeña ha aprendido que además es más querida o se siente más querida cuando hace las cosas bien o que recibe más refuerzos positivos o a lo mejor más muestras de afecto o incluso más regalos. Entonces aprendes que el camino es ese y la Esther adulta se ahoga en ansiedad si siente que no está llegando a hacer las cosas tan perfectas como se esperaba o ella creía que se esperaba de ella. Así que ahí yo sí que he hecho también mucho trabajo. Bueno, como ves, he hecho mucho trabajo en todas estas áreas porque me pregunto muchas cosas todo el rato a mí misma, reflexiono mucho conmigo misma, pero sí, en esta parte te diría que he hecho el trabajo más doloroso, porque al final es romper mucho con las creencias, con lo que crees que eres o con lo que has sido toda tu vida para volver a construir una nueva versión de ti misma, con menos miedo, con menos apegos, rompiendo mucho, ¿no? Con lo que has aprendido a lo largo de toda tu vida. Así que esa parte, pues, de introspección aquí también me parece muy importante. Y luego al final, pues todas estas cosillas construyen la versión de ti misma que tú terminas creyéndote, ¿no? Yo también soy muy partidaria de que la vida te pone delante lo que necesitas que te ponga delante. Y yo siento que si la vida ahora mismo me está poniendo tantas situaciones en las que yo me siento impostora o en las que siento que no lo hago suficientemente bien, es porque hay cosas con las que tengo que romper y cosas de mí misma que tengo que aprender. Intento tomármelo también de esta forma porque si no, telita, pero realmente lo creo. Lo creo y lo aprovecho también pues como forma de autoconocimiento, que al final es una de las formas en las que intento enfocar la vida, como un proceso de autoconocimiento y de aprendizaje individual sobre mí misma, sobre cómo me comporto, autoanalizándome mucho. Y también es motivador, ¿eh? A mí me motiva mucho el cada día sentir que me conozco un poco más o... No sé, es chula esta parte y cuando escribo es cuando salen las cosas más chulas y cuando más satisfecha me siento con todos los pasitos que voy dando. Así que, bueno, cerrando un poco lo que para mí son las causas por las que ese síndrome del impostor aparece en mi vida, no sé si escuchándome se te ocurren algunos ejemplos de formas en las que el síndrome del impostor aparece en la tuya, pero pueden ser perfectamente desde el rechazar una propuesta profesional porque tienes miedo a hacerlo mal o incluso aceptarla, pero con el miedo a hacerlo mal o estar pensando constantemente en que no lo estás haciendo suficientemente bien. Esto es lo que me pasa a mí, la segunda parte. Yo no me paralizo a la hora de tomar decisiones o embarcarme en proyectos, o al menos no aparentemente, pero sí que siento que durante el proceso no los disfruto lo suficiente porque estoy todo el rato rumiando en que esto no lo estoy haciendo bien, no es lo que se espera de mí, otra persona lo haría mejor, no debería haber empezado a hacer esto porque no lo estoy haciendo bien. Al final, de una forma u otra, este síndrome del impostor yo siento que me desgasta mucho a nivel mental y obviamente si a nivel mental no tengo claridad, es difícil que en todas las áreas de mi vida pueda estar al 100% o al 90 o al 80. Igual estoy en algunas áreas al 60 por intentar estar al 100% en todas esas áreas en las que me siento impostora, entre comillas, ¿vale? Y por el desgaste que me supone lidiar todo el rato con ese no sentirme suficiente. No sé si me estoy explicando, creo que sí, pero al final un poco la conclusión es que te autosaboteas todo el rato porque nadie te dice que lo estés haciendo mal, nadie te dice que lo podrías hacer mejor, tú misma te lo repites todo el rato. Y además, si te estás sintiendo identificada con algo de esto, a ver si también esto resuena contigo, pero una cosa que también me pasa y también lo he visto con algunas personas con las que he hablado de este tema, es tú te crees tanto que no lo estás haciendo suficientemente bien que en cuanto hay una señal de que algo no estaba tan bien, pues yo que sé, que alguien te da un consejo de la mejor de las formas
o que hay una parte de lo que estás haciendo que no funciona. Como que te apalancas en todo eso para reforzarte que, ostras, ves, es verdad, no lo estaba haciendo tan bien, aquí tienes la prueba. Esta persona me ha dicho que esto lo podría cambiar de esta forma, o esto no ha salido como esperaba, mira, es verdad, lo estoy haciendo mal. Y te apalancas en eso para reforzar ese pensamiento que tienes de que no lo estás haciendo lo suficientemente bien. Y un par de ejemplos más de formas en las que el síndrome del impostor se puede manifestar en tu día a día puede ser, por ejemplo, esto también me pasa a mí mucho, muchísimo. Estas dos últimas me pasan mucho. Minimizar tus logros, tipo, pues mira, es que tuve suerte o es que cualquiera podría hacerlo. Yo cuando consigo algo que desde fuera es un logro, un éxito, para mí nunca es como suficiente, es como, no, ha sido suerte o bueno, tampoco está bien, pero tampoco es demasiado, como que siempre le resto importancia y lo enlazo con el cuarto punto que sería el rechazar cumplidos. Esto sí que se lo he dicho a David alguna vez. A veces me pasa que si una persona me dice lo bien que que hago algo o lo bien que me ha quedado lo que sea, es como que inconscientemente una parte de mí no se cree ese cumplido por lo que sea, no sé por qué, pero me pasa eso y obviamente esto es una manifestación de mi síndrome del impostor muy heavy. Así que nada, esas serían como un poco las causas que yo detecto, al menos en mí, pero luego también he hecho como algunas anotaciones de cosas que yo aplico para empezar a desmontar ese síndrome del impostor. Porque bueno, parece aquí como que no me tengo ningún tipo de amor propio por todo esto que os estoy contando. O sea, la realidad no es esa, sino que al final yo me abro en canal con vosotras y desgrano todos mis pensamientos por si de alguna forma os puede ayudar a vosotras a poner palabras a los vuestros. Pero lo que os digo, que yo sí que hago mucho trabajo de introspección personal y aquí he trabajado y sigo trabajando mucho, entonces algunas cosas que a mí me han servido y me sirven a día de hoy. Bueno, por supuesto, la más importante, reconocerlo. Si no lo reconoces, no hay nada que vayas a poder cambiar o trabajar. Y creo que es el paso más complicado porque yo, por ejemplo, he sentido ese síndrome del impostor en muchas ocasiones en mi vida, pero no siempre he sabido ponerle nombre. De hecho, hasta hace no mucho no he sido capaz de ponerle nombre y desde que consigo ponérselo, todo fluye un poquito más. Luego, para mí también otra cosa muy importante es el revisar las creencias que tienes, tanto acerca de ti misma, de lo que se supone que tienes que ser, de dónde vienen esas creencias, pues desde que eres pequeña porque te han autoimpuesto que tienes que hacer o ser de X forma, o un poco a lo mejor de la mano de esto que yo os he contado, de que cuando era pequeña siempre lo hacía todo muy bien y he crecido pensando que tenía que hacerlo todo siempre tan bien. Esa parte introspectiva a mí me parece fundamental. Y luego la parte de practicar la autocompasión, que trates de hablarte a ti como si estuvieses hablando a cualquier amiga. Si una amiga te está diciendo que ese vestido no le queda bien y que se ve fatal o lo que sea, seguramente tú no le insultes o no le hables mal o no la grites o no le dirías palabras feas. Entonces no te lo digas a ti misma. Cuando te mires al espejo y no te guste ese vestido o cuando termines un proyecto y no te guste el resultado, trata de hablarte, de responder a tus autocríticas como responderías a las de tu mejor amiga. Porque al final de cómo nos hablamos parten pensamientos acerca de nosotras mismas y nace de ahí parte de nuestro autoconcepto, entonces vamos a cuidar también esa parte. Luego también la parte de registrar nuestros logros, de igual que cuando lo hacemos mal todo el rato nos recreamos en, ostras, lo podría haber hecho mejor, pues cuando sientas que lo has hecho bien, recréate en lo bien que lo has hecho, porque lo has hecho bien, porque mereces recordarte lo bien que lo has hecho y porque te va a ayudar a luchar contra ese síndrome del impostor. Y luego una parte para las chicas que os paralice un poco más este síndrome del impostor, yo creo que es chulo el exponerse de manera progresiva. Es decir, si tienes un síndrome del impostor muy grande, mañana no te vas a sumergir en el proyecto más heavy de tu vida, pero sí que puedes empezar dando pequeños pasitos. Pues, por ejemplo, si quieres empezar a crear contenido en redes sociales, quizás de hoy para mañana no te sientas preparada para sentarte delante de una cámara y empezar a hablar, pero puedes empezar por editar un pequeño vídeo
juntando clips en los que a lo mejor ni siquiera se te ve a ti directamente y ponerle una música de fondo. Y te lanzas de esa manera porque ya es un pequeño paso, ya es una pequeña forma de exponerte y de luchar contra ese impostor y poquito a poco pues te irás exponiendo un poco más. Por supuesto, y la más importante, amiga, aceptar la imperfección, porque si no aceptas que puedes hacer cosas sin que estén perfectamente hechas, vas a vivir en una lucha constante contigo misma. Y a mí me ha venido muy bien para eso hacer cosas que se me diesen mal. Por ejemplo, se me da mal pintar con acuarelas, pero he dedicado muchas tardes y dedico algunas tardes a pintar con acuarelas sabiendo que el resultado va a dejar bastante que desear, pero me ayuda a romper con esa idea de que tengo que hacerlo todo perfecto. Así que puedes buscar hobbies parecidos o actividades parecidas que te ayuden a romper con esa idea porque creo que también es chulo. Y bueno, esto aprovecho para enlazarlo con el libro que os he mencionado al inicio, que es el camino... Ay, voy a bajar un poco la persiana porque me está dando un calor. Así que aprovecho para hilar esto con el libro que os he mencionado antes, El camino del artista, porque en este libro yo estoy reflexionando mucho sobre mi síndrome del impostor. Muchísimo. Este es un libro curso que se divide en 12 semanas y que, como os digo, el objetivo es desbloquear tu creatividad. No hace falta que te dediques a áreas tradicionalmente creativas, como te digo, la escritura, la pintura. Puede ser cualquier cosa creativa de tu vida. Incluso no tienes que identificar una área creativa de tu vida, ¿eh? Puedes hacerlo simplemente como forma, totalmente es lo que decía en el anterior vídeo de YouTube, como forma de autoconocimiento, de autocuidado. ¿En qué se basa el libro? Pues son 12 semanas, cada semana tiene un enfoque diferente con el objetivo de desbloquear esa creatividad y hay dos cosas que sí o sí tienes que hacer todas las semanas, que es, en primer lugar, las páginas matutinas, que son escribir 3 páginas completas de un diario todas las mañanas sin fallo. Yo creo que esto es un poco con el objetivo, o al menos a mí me está sirviendo de esta forma, de vaciarte completamente, vaciar por completo tu mente, cosas que estás ahí rumiando que a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta, para dejar espacio a nuevos pensamientos durante el día. Y luego, una vez a la semana, tienes que tener la cita con el artista, que eres tú misma. Y no puede ir nadie más, solo tú contigo misma. Y en esta cita, pues nada, cosas que no sean productivas, cosas que te apetezca hacer, que disfrutes. No hace falta que te vayas a dar un masaje todas las semanas o a la pelu, cosas así. Pueden ser cosas muy básicas como ir a darte un paseo, una cafetería y un libro, cositas así, que además esos planes a mí me encantan. Y luego lo que te digo, cada semana tiene un enfoque. La primera semana se llama recuperar una sensación de seguridad. Yo solo he completado la primera y estoy en la segunda. En esta primera semana de recuperar una sensación de seguridad, los ejercicios que te plantea están orientados a ver de qué manera se ha destruido o se ha visto afectada tu autoestima creativa. Te plantea ejercicios, por ejemplo, como detectar 3 personas que a lo largo de tu vida hayan hecho mella en esa autoestima creativa, escribir también una carta a lo mejor a una de esas personas, una carta que no necesariamente tienes que enviar. También te plantea que hables de personas que sí que han elevado tu autoestima creativa, incluso también que le escribas una carta a uno de ellos, que detectes momentos como para ti fatídicos de tu vida y que los escribas e indagues ahí en ellos y profundices. Esas son un poco las tareas que yo he hecho y la verdad que a mí me han venido súper, súper bien. O sea, creo que yo he sacado muchas cosas de ahí. Sí que aquí ya tenía mucho trabajo hecho, ¿eh? Y hay cosas que ya tenía muy detectadas, pero aún así he sacado muchas cosas, sobre todo ese ejercicio de ver qué personas han hecho mella en tu autoestima creativa. Por supuesto, la primera que ha salido ahí soy yo, ¿cómo no? Pero ha salido ahí una persona que no me esperaba y de una forma que no me esperaba. Ha sido un ejercicio que me ha gustado hacer. Pero bueno, después de pasar una primera semana removiendo cosas, sacando ahí un poco lo feo, la segunda semana se llama recuperar una sensación de identidad. Y aquí, al menos lo que estoy percibiendo es que las tareas se enfocan mucho
en ver qué cosas te gustan y te apetecen hacer. Una tarea que me ha gustado mucho hacer es escribir una lista con 20 actividades que te gusten y marcar cuánto tiempo llevas sin hacerlas. Hijo, te das cuenta de que las cosas que te gustan no las haces tanto como quizás deberías, ¿no? O como te gusta, tanto como a ti te gustaría hacer, pero está guay porque 20 cosas son muchas y te sientas un ratito ya a pensar qué cosas te gustan y te das cuenta de que hay cosas que disfrutas y que estás dejando de lado. Luego te propone también que en esas citas del artista pues recurras a esa lista para coger ideas y luego desarrollarlas en la cita contigo misma semanalmente, que es justo lo que yo voy a hacer en la de este finde, mi segunda cita con el artista. Luego también en este segundo capítulo habla del enloquecedor, que esta es una figura que, por suerte, bueno, vamos a entrar en esto. El enloquecedor es, según el libro, una persona que cada vez que tú tratas de sentarte delante de una tarea creativa que quieres desarrollar, algo que quieres hacer, ¿no? Pero que te da miedo por ese bloqueo creativo que tienes, pues que esta persona aparece y de una forma u otra hace que no te acabes sentando a hacer eso. Y bueno, un poco como yo lo veo es que aunque el enloquecedor, que es una persona que no nos deja avanzar, creo que un artista bloqueado utiliza al enloquecedor para reafirmar que no es el momento de sentarse a hacer eso porque hay otra cosa más importante, que en este caso es sucumbir a las necesidades del enloquecedor, y aprovecha para, una vez más, volver a posponerlo. Yo en este momento de mi vida no tengo a ningún enloquecedor. Puede ser una pareja tóxica, puede ser, yo qué sé, tu madre que siempre te demanda demasiado cuando necesita ayuda con cosas que quizás pueden esperar un poco más, pero tú terminas haciéndolas en el momento. Puede ser alguien de tu familia. No sé, yo aquí, por ejemplo, ahora mismo siento que no hay ninguna persona como tal en mi vida que ocupe este rol de enloquecedor, pero sí que en algún momento de mi vida ha habido una persona que además la detecto con mucha claridad, pero creo que yo misma a veces soy mi propia enloquecedora. Es decir, que a veces siento que tengo que sentarme a X tarea, pero me genera rechazo porque no estoy segura de que la vaya a hacer bien y priorizo cualquier otra cosa que de primeras no es tan importante o que puede esperar un poquito, pero la pongo como prioridad porque así me evita el tener que sentarme con esa tarea que me genera cierto rechazo. Así que sí, eso también he podido extraerlo de este capítulo. Aún me queda algún día para finalizarlo y pasaríamos a la tercera semana, que sería recuperar una sensación de poder que sí, esta persona de aquí la necesita. Así que me está gustando un montón. En YouTube sí que quiero bloguear un poquito más sobre cómo voy avanzando con las semanas de este libro. Pero bueno, esta parte del síndrome del impostor la veía interesante. Siento que estoy meditando mucho acerca de este tema últimamente y no quería no compartirlo por aquí, porque creo que, pues lo que os decía, ¿no? Que al final todo a lo que yo consigo poner palabras dentro de mi propia experiencia personal, quizás os sirve a vosotras, te sirve a ti, para poner palabras a situaciones parecidas en tu vida sobre las que a lo mejor ni siquiera te habías parado a reflexionar. Entonces, era un poco el objetivo de este episodio. Amiga, si este tipo de contenido te aporta, si te gusta escucharme, si te gustan las entrevistas, te voy a pedir 2 cosas. Y la primera de ellas es que, por supuesto, te suscribas, ya sea si nos estás viendo en YouTube, si nos estás escuchando en Spotify, porque nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y también a mí me da información de que ahí fuera hay gente a la que le gusta escucharme, le gusta lo que creo. Y por otro lado, en Spotify, bueno, y también en YouTube, pero sobre todo en Spotify, en algún lugar escondido, tienes la opción de dejarme un like en el episodio. Más que en el episodio, creo que te voy a decir exactamente dónde. Es un like en el podcast como tal. Simplemente tienes que entrar en el podcast, que es Ponme hielo en el café. Primero le damos a seguir, por supuesto, y luego en los 3 puntitos le das a puntuar el podcast. Ahí me das 5 superestrellas para que Spotify sepa que este contenido os gusta y se lo enseña a más gente. Y a mí además me haces muy feliz porque
Por supuesto, no tienes que dármelas si no te gusta, pero si te gusta escucharme y disfrutas con este tipo de contenido, me encantará saberlo y esas estrellitas me sirven. Así que espero que haya sido agradable pasar este ratito aquí conmigo escuchándome, que te hayas bebido un cafecito rico mientras tanto. Yo aquí estoy terminando el mío. Y ahora sí, amiga, nos vemos en el próximo episodio con una entrevista maravillosa que estoy deseando publicarla, que he grabado hace ya varias semanitas y estaba ahí guardada para sacarla en un buen momento. Así que nos vemos muy prontito. Chao, chao.